A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes la cordial bienvenida a su programa Dialogando con el Pueblo a través del Sistema de Radios de los Pueblos Originarios, la serie P2 Bolivia, con ese alcance nacional y esa cadena de radios, más de 54 emisoras a nivel nacional que están conectadas en esta mañana. De la misma forma saludamos a la Red Patria Nueva, Radio Illimani, donde se encuentra también junto a sus repetidoras a nivel nacional en este programa Dialogando con el Pueblo. Hemos llegado al fin de semana. Hay muchos temas que analizar, hay muchos temas que ver y como es habitual en el programa, nosotros le vamos a llevar adelante. Entre ellos está en puertas el Congreso del MAS y PCP. El presidente también en la semana ha declarado emergencia nacional por desastres naturales al respecto de los datos que se ha dado por las lluvias, inundaciones, desbordes de ríos, algo que no se había visto en los últimos 40 años, 40 años. Y también vamos a hablar de carburantes, especulación de precios, mercados, porque la especulación lamentablemente ha seguido. Una semana anterior donde habíamos cerrado el programa con el precio de la carne de pollo alcanzando los 28.30 bolivianos. Hoy salimos a los mercados y eso ha bajado considerablemente. En La Paz el pollo se puede encontrar a 17 bolivianos con 80 centavos y eso es más que importante y las autoridades no se han cansado de repetir. Así que vamos a tener un programa bastante amplio en este fin de semana. Les pedimos de que le suba el volumen a su receptor y a su servidor Marcelo González para poder desarrollar el programa. De inmediato vamos a saludar a nuestro primer invitado. Ya lo tenemos conectado al viceministro de Defensa al Consumidor, que nos va a brindar algunos detalles a lo largo de esta semana y el mes de marzo, y dándole la bienvenida a abril. Viceministro Jorge Silva ya está en contacto con nosotros. Es un gusto tenerlo en el programa, viceministro. Bienvenido. Buenas tardes. Para mí es el gusto estar en el programa. Marcelo, te envío un abrazo, un saludo y en especial un saludo siempre respetuoso a toda la audiencia que tiene el programa. Muy bien, viceministro, estamos cerrando el mes de marzo, el tercero del año, donde lo hemos abierto con mucha, pero bombos y platillos, dándole la bienvenida al carnaval, un movimiento económico muy fuerte, pero la especulación se ha apoderado lamentablemente de los mercados. ¿Cuál es la evaluación al respecto de este mes de marzo? Porque se ha caracterizado por mucha especulación, principalmente en productos de la canasta familiar, viceministro. Sí, es importante puntualizar un aspecto que llama la atención, ¿no? Se pretende posicionar el tema de la crisis económica en el país por parte de actores y sectores que tienen objetivos estrictamente políticos y que tratan de generar una inestabilidad emocional en la población a través del rumor, a través de las redes sociales y a través de algunos medios de comunicación, mediante analistas, mediante actores y dirigentes políticos. Cuando en la realidad lo que se puede apreciar es que lo que existe es una especulación de precios, ¿no? Y no así una crisis económica. Una especulación de precios, especialmente en los productos importados, que ya llegan al país con un precio elevado, porque en todas partes del mundo han subido los precios de los productos y de los servicios. Por lo tanto, ya no es lo mismo comprar un producto argentino, brasilero o peruano con el precio que anteriormente se pagaba, porque ya en los países de origen estos productos han incrementado su precio.
Si ahí le agregamos el tema de la divisa o el tema del tipo de cambio, entonces lógicamente ahí tienes un precio mayor, pero que eso no significa una crisis económica, sino, te reitero, incremento de precios debido principalmente a la especulación que se está generando en varios productos de la canasta familiar, especialmente el arroz, la carne de res, el huevo, por ejemplo, y otros productos. Entonces, esto ha generado una ola especulativa en el sector del comercio formal e informal, quienes han incrementado los precios de todos los productos bajo el pretexto del diésel, el pretexto de los derrumbes, de los bloqueos, de la divisa, de los incendios, de las inundaciones, de la sequía, de la helada. Es decir, le sirve cualquier pretexto para justificar el incremento de precios de los productos en una, te reitero, una ola estrictamente especulativa, pero que está muy lejos de una crisis económica tal cual pretenden instaurar en el sentido común de la población varios actores sobre este tema. Bajo ese contexto es de que por ejemplo podemos evaluar o tener una apreciación de los carnavales que en este mes de marzo hemos tenido en diferentes puntos del país, especialmente Oruro, por ejemplo, que ha batido todos los récords, no solamente de visitantes, sino también de consumo, de venta de gastronomía, venta de souvenirs. Se han agotado todo el paquete del sistema hotelero. Son más de 500,000 turistas que han llegado a Oruro y eso ha generado un movimiento económico tremendo. Y lo propio ocurre con Tarija, con Santa Cruz, con La Paz, etcétera. Carnavales te muestra el movimiento económico que no se da pues en un país que tiene crisis económica, ¿no? Entonces, asientos que la gente pagaba hasta 1,000 bolivianos, 1,200 bolivianos, por ejemplo, en las graderías, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de comida, servicios de belleza, ropa, disfraces, contratación de grupos musicales, bandas, etcétera. Es decir, se ve un gran movimiento económico que nuevamente, te reitero, está muy lejos de considerar una crisis económica. Por eso es que hasta los propios opinadores de la economía señalaban y dónde quedó la crisis, ¿no? Sí se veía tanto movimiento. Y lo propio ocurre en varias actividades en el resto del país, donde vas a ver bastante movimiento en los mercados, bastante movimiento en los restaurantes, especialmente los fines de semana. Entonces, podríamos señalar de que pese al incremento de precios de algunos productos, especialmente de la canasta familiar, hay un gran movimiento económico en los diferentes mercados del país que genera también al mismo tiempo la especulación. Es decir, como hay venta, como la gente va y tiene dinero para pagar, entonces no faltan los especuladores que incrementan los precios en forma totalmente abusiva, como aquellos días que la población se dejó llevar por el rumor, que hicieron correr especialmente los que están en contra del gobierno, en contra del modelo económico, quienes aprovechándose de una circunstancia de dificultad de distribución del diésel, pues hicieron correr el rumor de que no vamos a tener combustibles durante los próximos 2 meses, que va a haber una crisis alimentaria, que no va a haber alimentos en los mercados. Entonces la gente se asustó, se volcó a los mercados y fue a comprar productos, y ahí se aprovecharon los especuladores porque les decían: esto es lo ultimito que tengo y este es el precio, si quieres lo tomas, si no lo dejas porque ya no va a haber. Toda la gente se asustó y empezó a pagar los precios exorbitantes, precios especulativos que impusieron lamentablemente algunos malos comerciantes. Tal es el caso del arroz, por ejemplo, que en cuestión de horas subió 100 bolivianos el quintal. Lo que estaban vendiendo 450 bolivianos,
en 2-3 horas estaba en 550 bolivianos el quintal. Y lo propio ocurrió con el huevo, el MAPRE que estaba en 18, 19, 20, 23, lo cambiaron el letrero en cuestión de minutos y estaban vendiendo el MAPRE en 30, 35 bolivianos, o el aceite o la carne de pollo que llegó hasta 38 bolivianos, como tú lo decías. Entonces, ha habido una ola especulativa, se han aprovechado algunos malos comerciantes a quienes hemos identificado y por lo tanto estamos presentando la denuncia ante el Ministerio Público por agio y especulación contra aquellos malos vendedores de carne de pollo, de arroz, de aceite, que han mal aprovechado, diría, pues metiéndole la mano al bolsillo a la población, incrementando los precios en forma totalmente ilícita. Son muchos factores que se han visto a lo largo de estos días en los mercados operativos. Viceministro, ¿cuál es la función de la cartera de Estado que usted maneja y cuál es la función que están cumpliendo los municipios? Porque lo vemos a usted en operativos, en cruzadas, en decomisos, en muchas situaciones, pero los municipios los vemos completamente ausentes. ¿Cuál es la competencia del viceministerio y cuál es la competencia de los municipios, viceministro? Y si se está trabajando de forma coordinada. Marcelo, esa es una muy buena pregunta que me permite aclarar a la audiencia que tiene el programa. El viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor precisamente tiene esa labor, defender los derechos de todos los usuarios y de todos los consumidores, derechos que están establecidos en la ley 453, que se refiere el derecho a la información, por ejemplo, el derecho al buen trato, el derecho a recibir la información adecuada de acuerdo a lo que establece la norma, el derecho a la salud, la integridad física, el derecho de adquirir un buen producto. Es decir, son derechos que están establecidos en la norma y que nosotros defendemos, y cuando han sido vulnerados pues restauramos esos derechos a través de sanciones o a través de la devolución del producto o la devolución del dinero o el cambio del servicio del producto. Están establecidas las funciones que tiene el viceministerio, por lo tanto, por ejemplo, no tenemos ninguna relación con el sector de transporte. El sector de transporte es un sector regulado, lo regula la ATT a nivel nacional y a nivel municipal los regula los gobiernos municipales. Entonces nosotros no tenemos ninguna relación con el sector transporte porque, te reitero, al igual que el sistema financiero, el sistema de educación, de salud, son sectores que están regulados, como combustibles, por ejemplo, con la ANH. Entonces, lo que nosotros realizamos son otro tipo de acciones que están relacionados con el sector no regulado, es decir, aquellos servicios o productos que no están regulados por ninguna institución. Y para eso trabajamos en el marco de lo que establece la ley, que dice la coordinación interinstitucional que debe existir entre las diferentes instituciones del Estado para proteger y defender los derechos de los consumidores. En ese contexto es de que realizamos verificativos, operativos, a veces solos, solicitamos el auxilio de la policía boliviana, en otras nos acompañan las autoridades del SENASAC, del ICMETRO, en otras se suman también las autoridades municipales, muy pocas por cierto, pero ya podemos apreciar de que hay una mejor disponibilidad de algunas intendencias municipales para poder realizar este trabajo en forma conjunta. Por ejemplo, en este momento estoy saliendo de una reunión interinstitucional acá en Tarija, donde hemos logrado conformar el Comité de Seguridad Alimentaria con la participación del Consejo Municipal de Tarija, la Intendencia Municipal de acá de Cercado, la Federación Departamental de Juntas Vecinales, la Federación de Campesinos Productores de Tarija, el SENASAC, diputados, senadores, es decir, varias instituciones con quienes vamos a trabajar en forma conjunta, coordinada,
para evitar el agio, la especulación y el contrabando, todo esto en favor de la población. Así lo estamos haciendo en diferentes otros lugares. En La Paz también ya conversamos con la Intendencia Municipal, se han realizado varios operativos esta semana. Por ejemplo, se han incautado pollos en mal estado, se ha decomisado balanzas. Estamos trabajando ahora un cronograma de intervenciones los próximos días para poder proteger a la población. Lo propio ocurre con Sucre, por ejemplo, en la cual la alcaldía también está trabajando, en Oruro, pero en el resto del país, mira, te estoy hablando de 4 o 5 municipios cuando somos 340 municipios, y una gran mayoría lamentablemente no cumple con sus funciones, con sus atribuciones, desprotege a los consumidores en los mercados, en los restaurantes, en los puestos de venta de productos, en el control de los servicios. Pero paulatinamente entiendo que se está concientizando a las autoridades municipales para que se sumen a este trabajo, dejemos las diferencias políticas y podamos pensar en la población. Eso es importante, viceministro, porque hay una confusión en la población en general, porque piensan que existe un incremento en los pasajes, Viceministerio de Defensa del Consumidor. Un concierto no se cumple, Viceministerio. Agio en la libra de tomate, Viceministerio. Entonces tenemos que direccionar y esto educar a la población, porque las competencias son estrictamente para los municipios, y para que se nos entienda, a los alcaldes y a las distintas intendencias que dependen de la alcaldía, y el viceministerio es encargado principalmente en poder atender en otras funciones más de supervisión, entiendo, para que la gente lo vaya entendiendo. Viceministro, ¿cuál ha sido el producto, el elemento o el alimento más especulado en el mes de marzo, y cómo ha sido el caso, me imagino, por las denuncias que ha recibido y por las peticiones? ¿Cuál ha sido el producto más especulado en el mes de marzo, viceministro? Sin lugar a dudas, Marcelo, el pollo, que debería haber costado 17, 18 bolivianos el kilo, pero lo vendieron por encima de los 25 bolivianos, llegando a los 30, 35 bolivianos en algunos lugares el kilo de carne de pollo. Debido a que pues es uno de los productos cárnicos que más baratos, más económicos que tenemos en el país, debido al incremento del precio de la carne de res, la gente opta por la carne de pollo, ¿no? Y es el producto que ahora se consume casi en todo el país, con prioridad a otras carnes que puede ser de cerdo, de res, de pescado, etcétera. La carne de pollo se ha constituido en uno de los principales productos de la alimentación, y eso lógicamente ha generado una alta demanda que ha sido aprovechada lamentablemente, lastimosamente, por los especuladores, quienes han visto que hay demanda y han incrementado el precio de este producto. Y le sigue el arroz, ¿no?, que también es objeto de un precio de especulación. Le sigue el aceite, el huevo, principalmente, entre los principales productos que han sido objeto de precios especulativos. Viceministro, y al respecto del seguimiento que están haciendo al tema de la carne, ¿se ha podido identificar cuál es el factor de la cadena de producción de la carne que estarían realizando los productores de carne? Porque los ganaderos dicen no somos nosotros, los intermediarios dicen no somos nosotros, y los comerciantes minoristas también dicen no somos nosotros. Me imagino que existe una forma de rechazo en poder asumir esas responsabilidades al momento de especulación en el precio de la carne. ¿Cómo han hecho seguimiento a esta cadena productiva de la carne para ver y encontrar a los responsables del incremento del precio de la carne de res, viceministro? Sí, y que también se logró que baje un poco. Estaba en 39, 40 bolivianos kilo gancho, ahora está en 34 bolivianos. Se ha logrado una rebaja de 6 bolivianos, que todavía
desde la economía del pueblo es insuficiente, porque debería estar en 24 o 27 bolivianos el kilo gancho, que ese es el precio que se calcula de acuerdo a los diferentes factores que inciden en el precio de este producto. Pero lamentablemente no es así, debido a que también, como en el caso del arroz, del aceite y del pollo y del huevo, el factor del contrabando a la inversa incide enormemente en el precio final al consumidor. ¿Por qué? Porque el ganadero se ha percatado de que hay venta, hay demanda de la carne de res, especialmente en el Perú, en Argentina, en el Brasil, donde los precios están por encima, muy por encima de los precios que tenemos en el país. Entonces el ganadero, así como el arrocero, tiene gran cantidad de ganado y está a la espera del mejor postor. Ellos dicen: nosotros nos regimos bajo la libre oferta y la demanda, así que el que quiere nos paga y el que no quiere no tiene obligación de comprarnos, y yo espero la mejor oferta. Así que si un boliviano, un comerciante boliviano, va y ofrece 17 bolivianos el kilo vivo, no le va a vender, porque está esperando ese ganadero al contrabandista peruano, brasilero o boliviano o de otra nacionalidad, que va y no le ofrece 17, le ofrece 20 o 21 bolivianos el kilo vivo. Entonces el ganadero sabe que hoy, gracias al contrabando a la inversa, hay una mayor demanda y hay una mejor oferta de precios. Por lo tanto, está esperando al mejor ofertante, al mejor postor, que no es el comerciante formal, sino es el contrabandista. Entonces ahí hay un principio y una conexión entre el productor ganadero y el contrabandista. El ganadero sabe a quién le está vendiendo, no puede decir lo contrario. Ellos saben quiénes son los que están incrementando los precios en forma diaria, es el contrabandista. Entonces ahí tenemos un principio de incremento de precios. Y por supuesto ahí hay los otros actores, el internador o el mayorista, también, por no quedarse sin mercadería, va a tener que pagar el mismo precio que paga el contrabandista y le va a agregar su ganancia. Ese mayorista le va a vender al otro actor, que a veces es el comerciante al detalle, quien también le va a agregar otro porcentaje, y finalmente los que llegan al consumidor final también le van a agregar un porcentaje. Es decir, que ninguno de estos actores pierde. El que pierde es el consumidor, porque es el consumidor que tiene que pagar las ganancias del productor, del ganadero, del intermediario, del mayorista, del detallista, ¿no? Entonces, debido a que el ganado, si no pagas acá un precio, se lo llevan al Perú, se lo llevan al Brasil o a la Argentina, que hoy tiene bastante demanda de carne, debido a que la carne argentina, que antes estaba más barata que la carne nacional, ahora con las medidas de Milei ha incrementado los precios, y ahora prefieren consumir, especialmente en el norte argentino, carne boliviana por el precio. Lo propio ocurre con el arroz en el Brasil, en el Perú y en la propia Argentina. Entonces son los precios que rigen actualmente en los países vecinos que están de alguna manera determinando el precio de venta en el mercado interno. Por lo tanto, si hablamos de quiénes son los responsables del incremento de precios, de origen son los propios productores, los empresarios, los industriales, que han incrementado el precio de todos sus productos basados en pretextos o en justificativos del bloqueo, del diésel, de la divisa y de otros factores, cuando en realidad es que simplemente ellos están respondiendo a una arremetida contra el modelo económico, a una acción política para asfixiar la economía del pueblo boliviano, porque estamos en una etapa electoral donde pues varios factores van a intervenir para desgastar al presidente, desgastar al gobierno, desgastar al MAS, te reitero, generar un sentido común de que hay crisis económica y que por lo tanto hay que cambiar el modelo, hay que vender las empresas nacionales. El mismo discurso de antes de la capitalización y la privatización, hoy vas a escuchar a los políticos de la derecha, de la oposición, que están haciendo conocer
a través de los medios de comunicación. Inclusive aquel famoso mensaje de Hernán Siles Suazo de 1982, que en 100 días iba a solucionar los problemas económicos, hoy puedes escuchar en la voz de Samuel Doria Medina sobre los 100 días que está mencionando. Entonces es la misma receta de hace más de 20 años que nuevamente quieren instaurar en la mentalidad de la población boliviana y implementar un modelo económico que ha empobrecido a los bolivianos, que ha rifado nuestras empresas y que ha permitido que un sector minoritario se enriquezca a costa de los recursos naturales y a costa de la gran mayoría del pueblo boliviano. Es importante ese análisis, viceministro, porque uno camina por las plazas, las calles, las avenidas y piensa que con un cambio de un gobierno, como si fuese una varita mágica, al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Es completamente muy alejado de la realidad, ¿no? Culpando simplemente a algunos actores de algo tan grande como son los empresarios, que lamentablemente no están asumiendo su responsabilidad y se hacen, bueno, lamentablemente a las víctimas cuando se intenta hacer cualquier tipo de regulación. Viceministro, sé que está en reuniones y con una agenda muy apretada, así que lo tenemos que liberar. Muchas gracias por atendernos y además ha sido muy importante tener su palabra, ya cerrando el mes de marzo, y esperemos de que sea mucho más tranquilo el mes de abril para las vistas a las elecciones generales, porque cada vez se va calentando más el tema de las elecciones generales. Gracias, viceministro, por atendernos. Gracias a ti, despedirme no sin antes señalar a la población de que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos, está trabajando todos los días para responder a los problemas que tenemos en el país, que han sido provocados especialmente por un sector productivo, empresarial, industrial, que responde a intereses políticos, ¿no? Estamos trabajando para garantizar el combustible, principalmente, para garantizar estabilidad en los precios, abastecimiento de productos, a diferencia de los otros actores, ¿no? Y finalmente, pues, exhortar a la población a que no nos dejemos llevar por el rumor, la mentira, porque eso genera una sobredemanda. Esa sobredemanda es aprovechada por los especuladores, que incrementan los precios automáticamente, y el más afectado siempre va a ser el consumidor. Muchas gracias, Marcelo, por el contacto. Un fuerte abrazo y siempre a tus órdenes. Muchas gracias, le decimos al viceministro de Defensa a los Usuarios del Consumidor, Jorge Silva, que nos ha atendido en esta ocasión en el programa sobre el tema de la especulación. Y otra situación que ha generado mucha turbulencia esta semana ha sido lo que ha promulgado el presidente del Estado en la declaratoria de desastre y emergencia nacional por los desastres naturales, porque muchos municipios se han visto afectados por estos temas y no ha sido la excepción. Es parte de los temas que han marcado agenda en esta semana y los municipios han declarado en emergencia, muchos de ellos. Vamos a ya entrar en materia, es por eso que le voy a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Se encuentra junto a nosotros Neusa Coca, presidenta de AGAMDEPAZ, de los alcaldes de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz, que vamos a hablar al respecto del tema de los desastres y esta emergencia que se ha promulgado y se ha declarado el pasado día martes. Alcaldesa, muchas gracias por atendernos, bienvenida al programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo especial a todas las personas que están escuchando este lindo programa. Muy bien. Alcaldesa, cuéntenos cuál es la situación del departamento de La Paz y enseguida vamos a ir a Santa Cruz porque también se encuentra afectado el departamento de Santa Cruz, Cochabamba, en sí los 9 departamentos, pero queremos saber el caso de La Paz. ¿Cuáles son los municipios más urgentes para atender? Es una situación que no se ha dado en los últimos 40 años, alcaldesa. Claro que sí, lamentablemente en estos momentos 59 gobiernos municipales del departamento de La Paz están en estado de emergencia, el cual es algo preocupante, ¿no? Para nosotros desde AGAMDEPAZ, que hacemos el seguimiento correspondiente en el tema de
de gestiones para nuestros municipios. De los 59 municipios, 48 gobiernos municipales se han declarado en estado de emergencia, el cual nos da un indicador que estos municipios ya no cuentan con recursos para poder realizar la atención en estos estados de emergencia. Lamentablemente el tema de las lluvias intensas, como usted lo mencionaba, que han venido, digamos, azotando fuertemente diferentes sectores, han afectado en el tema de lo que es vivienda, en el tema de lo que es producción, caminos, y en el tema de caminos lamentablemente la mayoría de los productores no pueden sacar sus productos y en muchos casos lamentablemente han tenido que botar el tema de la producción. Es muy preocupante para todos nosotros, las autoridades municipales, ya que la población que está sufriendo estos desastres acude directamente a los gobiernos municipales. Alcaldesa, me imagino que las llamadas son constantes por parte de los municipios y los alcaldes. ¿Qué es lo que se necesita de forma inmediata? Porque existía también esa petición para que se aprueben los créditos, se han aprobado un parte de ellos, pero los requerimientos, ¿cuáles son, alcaldesa? ¿Maquinaria? Me imagino producción, viviendas. ¿Nos puede mencionar los más urgentes para atender? Claro que sí, mire, lamentablemente, digamos, nosotros teníamos la esperanza, digamos, de que la Asamblea iba a aprobar los 2 créditos, los cuales nosotros, como a la cabeza de la FAM Bolivia, los 9 presidentes de las Andes, hemos solicitado, hemos mandado la información correspondiente a la Asamblea para que puedan aprobar estos créditos que van a ir directamente a beneficiar a estas familias afectadas. Solo ha sido aprobado el de 75 millones, falta todavía aprobar el de 250 millones que va 100% a apoyar a estas familias que están sufriendo estas necesidades. En el tema de lo más urgente es maquinaria, ¿no? Porque el tema de conexión caminera es lo más importante para que nuestros hermanos puedan sacar los productos. Lamentablemente, por otro escenario, vemos que el tema de la granizada en el lado andino ha afectado fuertemente el tema de la pérdida, en algunos casos al 100% de su producción, como municipios, por ejemplo, de Curva, municipio de Viacha, bastantes municipios que realmente el tema de los desastres naturales han afectado, y lamentablemente el tema de la falta de recursos para poder atender a estas familias es algo muy importante, el cual tenemos que tomar conciencia las autoridades de la Asamblea para poder dar una ayuda inmediata en el tema de lo que son las viviendas. Más de 500 familias tenemos afectadas en el tema de lo que es la pérdida al 100% de sus viviendas, más de 100,000 familias las cuales han sido afectadas directamente con esta situación tan terrible, que la verdad es muy diferente a otros años, ¿no? El tema de las lluvias, hemos visto que han caído con granizos en regiones que nunca se veía esta situación, lluvias que realmente no han parado, digamos, día entero o noche entera, el tema de las lluvias, y con bastante fuerza ha caído, el cual ha ocasionado el tema del desborde de ríos, el tema de deslizamiento de cerros, el cual ha tapado en gran magnitud el tema de lo que son los caminos, y eso lo estamos viviendo. Quizás, digamos, nuestros hermanos asambleístas que están en la ciudad de La Paz, se ve todo con normalidad y tranquilidad, pero al venir a los lugares, al venir a las comunidades y ver esos desastres que ha ocasionado el tema de lo que es la naturaleza, sinceramente ahí nos damos cuenta que realmente es como para llorar ver la pérdida grande de producción que ha ocasionado el tema de lo que son los desastres naturales. El día de ayer escuchaba en unos medios de comunicación cuando nuestro hermano presidente ha aprobado el tema de emergencia a nivel nacional, es lo correcto, porque realmente nosotros hemos hecho llegar el día de ayer a la gobernación y al Viceministerio de Defensa Civil, que son 48 gobiernos municipales, los cuales están con declaratoria de ley de desastre natural.
Presidenta, ¿qué les han dicho desde el Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son los requisitos o cuál es el conducto para que se pueda agilizar esos recursos y que pueda llegar a las familias afectadas después de haberse hecho público esta declaratoria de emergencia, Presidenta? Nosotros inmediatamente, digamos, nuevamente tenemos reiterativas a la Asamblea para el tema de la aprobación, y yo creo que ya esto es parte de la conciencia y la humanidad y solidaridad que tengamos con nuestros hermanos. Siempre le transmitimos como alcaldes a nuestros hermanos asambleístas que es hora de que en estos momentos ellos puedan visitar sus regiones, porque todos sabemos que cada diputado, cada senador representa a un sector. Entonces le pedimos encarecidamente que bajen y vean la triste realidad que estamos pasando los gobiernos municipales con el tema, aparte de la pérdida de vivienda, el tema de la parte de producción que tenían algunas familias, y es el sustento diario con el cual ellos se llevan el pan del día a sus hogares, ¿no? Lamentablemente hemos visto que lo han politizado toda esta situación en el tema de los créditos. Son más de 26 meses que no aprueban ningún crédito a favor del gobierno, y son créditos que no van a ir para el presidente, no van a ir para nosotros los alcaldes, son créditos que van a ir a apoyar el sufrimiento que están pasando más de 100,000 familias dentro de lo que es, y le estoy hablando solo como Departamento de La Paz. Usted ha visto que el tema de las lluvias intensas han ocasionado a todo Bolivia, y no a todo Bolivia, a varios países, que lamentablemente está afectando fuertemente en la pérdida productiva, en la pérdida ganadera. Es triste, ¿no?, la realidad que estamos pasando en estos momentos, en especial los gobiernos municipales de las áreas rurales. Y parecer las lluvias no se van a detener por lo menos hasta la quincena de abril, y los recursos se necesita de forma inmediata. Estamos en contacto junto a Neusa Coca, quien es presidente de Hagam de Paz, representante de los alcaldes del Departamento de La Paz, que nos cuenta esta realidad al respecto después de esta declaratoria de emergencia y que se ha dado noticia en la última semana, cerrando el mes de marzo. Alcaldesa, vamos a hacerle seguimiento a este tema, vamos a hacer seguimiento a los municipios, porque son los primeros en la línea de acción para poder atender a la población, y el gobierno central al parecer no los va a dejar desamparados, y es por eso que ha agilizado esta situación, y me imagino el destino de los recursos para atender de inmediato a las familias. Gracias, Presidenta, ha sido muy amable por atendernos. Estamos para servirle y brindarle cualquier información. Muchísimas gracias. Muy bien, del Departamento de La Paz nos vamos a ir al Departamento de Santa Cruz, porque esta es una declaratoria a nivel nacional, y Santa Cruz no es la excepción. Otro de los departamentos también muy afectados por las lluvias ha sido Santa Cruz. Estamos en contacto junto a Eduardo Pereira, coordinador gubernamental del departamento, para que nos cuente también cuáles son las exigencias, municipios, provincias afectados por las lluvias. Eduardo, ¿cómo te va? Un gusto tenerte en el programa, gracias por la paciencia, pero tenemos que hablar de algo que está afectando a los 9 departamentos. Hablábamos con La Paz y ahora es el turno de Santa Cruz, el departamento más poblado. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo a la población cruceña, al pueblo boliviano, y bueno, también la solidaridad con todas las familias afectadas por estas inundaciones que se ha vivido en los diferentes rincones. Eduardo, cuéntanos un poco cómo es el panorama en Santa Cruz. Acá en La Paz, de 59 municipios, 48 se han declarado en emergencia. ¿Cuál es la situación allá en Santa Cruz? Bueno, el día de ayer hemos sostenido una reunión de coordinación y precisamente recabando información con lo que viene a ser el sistema asociativo de gobiernos municipales Andecruz en Santa Cruz, donde hemos estado recabando información, pero ya nos transmitían que hay varios municipios principales que están más afectados. Viene a ser El Puente, viene a ser Pailón, está también San Julián, está Cuatro Cañadas. Asimismo, nosotros como estamos viviendo acá,
también los municipios cercanos a la ciudad como Guarnes, como la misma ciudad también ha estado como unos 2 días con mucha inundación, ¿no? Entonces, pero desde ya también se ha hecho conocer al Viceministerio de Defensa Civil y también ya se ha desplazado lo que es necesario para rescatar algunas familias que estaban aisladas en el municipio del Puente, ¿no? Entonces se va avanzando en ello y se está trabajando en poder socorrer y cubrir las necesidades que tienen los municipios del gobierno nacional. Usted ya lo decía hace rato con la Agandepaz, que el gobierno evidentemente ya tomó ciertas medidas para que puedan priorizar y puedan atender esta emergencia de manera urgente. Coordinador, esta situación de Santa Cruz es similar a lo de La Paz, similar al Beni, similar a Pando, porque la mayoría del territorio se ha visto afectado. ¿Dónde se tiene planificado? No sé si existe ya un cronograma por parte de Defensa Civil para ya llegar con la ayuda a los municipios allá en Santa Cruz. Sí, así es, se está ya elaborando el cronograma correspondiente, pero ya de antemano se ha estado atendiendo ya, movilizando el comando conjunto a esos municipios que están más afectados en el transcurso de la tarde y seguramente ya se va a tener algo definido, porque también se está preparando ayuda humanitaria desde la unidad de gestión solidaria para todo en lo que viene a ser vituallas y demás que requiere la gente en este momento. Hay familias que han perdido todas sus cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido se está elaborando ese cronograma para poder intervenir. Coordinador, ¿y qué dice la gobernación? ¿Trabaja la gobernación? ¿No lo hace? Ha pasado por una turbulencia muy fuerte, pasando a tener un vicegobernador, pero se nota. ¿Qué dicen los municipios, la población al respecto del trabajo de la gobernación en atender estos desastres? Bueno, ayer en la reunión comentaban desde el gobierno, desde la Asociación de Gobiernos Municipales, que la gobernación hasta el momento no hizo funcionar ni siquiera esa institución que tiene presencia en los diferentes municipios, lo que viene a ser el CENCAN. Entonces creo que tiene ciertas herramientas como maquinarias para poder evacuar, desviar el agua, ¿no? Pero cuestionaban la actuación de la gobernación porque no estarían atendiendo este tema de lo que viene a ser las emergencias. A la misma vez hay que entender que los que representan la cruceñidad, los que dicen representar la cruceñidad, como lo que viene a ser el comité cívico, el comité interinstitucional, son buenos pues en épocas electorales para salir y atacar la gestión que se viene haciendo desde el gobierno nacional, pero cuando existe este tipo de situaciones no conocen a la población, no son los que representan al pueblo cruceño, no son los del comité interinstitucional. O sea, no saben nada, desaparecen. Existe una magia cuando el pueblo necesita en cuanto a estos actores como lo que viene a ser la gobernación y las instituciones que dicen representar Santa Cruz. Santa Cruz, a la misma vez, los gobiernos municipales han pedido que de una vez la Asamblea pueda aprobar los 250 millones que está ahí estancado en la Asamblea para atender este tipo de contingencias. Entonces creo que es oportuno también ponderar y llamar a la reflexión a los señores asambleístas de las diferentes cámaras para que también se puedan poner la mano al pecho y puedan pensar en todas las familias que están hoy viviendo esta situación climatológica que, bueno, año tras año ocurre. Me imagino que sí, porque el comité cívico, la misma universidad, son campeones para poder hacer marchas de cacerolazos, tractorazos, pero cuando se trata de temas serios, son pero también los primeros en desaparecer. O ha habido pronunciamientos por parte de Cochamanidis, Cuellar,
el mismo vicerrector, Vicente. ¿Ha habido pronunciamientos o hacen caso omiso de estos casos que sí son importantes? Y además decirles, Santa Cruz no son los primeros 3 anillos o 4, tiene más de 8 anillos y más de 50 municipios, coordinador. Así es, pareciera que estas lluvias hicieron que estos señores se puedan esconder y no salir, porque prácticamente no lo hemos visto en ningún medio para decir esta boca es mía y decir algo sobre lo que está sucediendo. Pero bueno, ya lo conocemos por la actuar que tienen estos actores para hacer barro, para hacer medidas innecesarias, son buenos. E incluso hace días atrás han hecho una movilización a YPFB, cuando desde el gobierno hemos informado que eso es debido a los créditos que están estancados en la asamblea. Entonces no entendemos cómo es posible que el comité interinstitucional, que son representados como por Vicente, que obviamente son pues de la parte formativa de lo que viene a ser la universidad, no entiendan que el problema esté en la asamblea y se tengan que dirigir a otro escenario cuando se los había informado de esa manera. Esperemos que esos señores se puedan pronunciar y decir algo, pues no, pero de seguro estamos seguros que no lo van a hacer, porque esto no les interesa el pueblo, les interesa el escenario electoral para atacar a los que estamos haciendo las cosas por el bien de todo el pueblo boliviano. Cuando se trata de ayuda, el gobierno no se fija si eres del color azul, verde, amarillo, morado, plateado o transparente. ¿La ayuda llega por igual allá en el departamento de Santa Cruz? Por supuesto que sí, se ha coordinado con todos lo que vienen a ser los municipios, sin mirar colores políticos. Ustedes saben muy bien que Santa Cruz no solamente ha pasado de esta adversidad, sino que también se ha vivido el tema de los incendios, y ahí se ha coordinado con todos los alcaldes, no importa si era de la izquierda, del centro o de la derecha. Entonces creo que eso desde el gobierno nacional se hace a un lado cuando se trata de lo que viene a ser las emergencias en cuanto a estos cambios climáticos que año tras año vive nuestro departamento y a la misma vez vive el país. Coordinador, me imagino que también se viene planificando algo al respecto en el tema de la salud, porque después de estas lluvias se viene, me imagino, el tema del dengue, zika, chikungunya, que son tradicionales en zonas tropicales. Así es, pero ya desde de antemano se está organizando las brigadas médicas para atender en los diferentes municipios y poder socorrer y poder hacer la prevención correspondiente, ¿no? Evidentemente se está trabajando también desde el gobierno nacional en un plan de post inundación para prácticamente reponer todo lo perdido, ¿no? Entonces las acciones de manera inmediata desde el gobierno nacional se está enfocando a dar solución y respuesta a lo que vienen a ser los afectados. Se está trabajando en ello, compañero, para poder tranquilizar a la población que está siendo afectada. Se está haciendo la cuantificación correspondiente, se está haciendo la evaluación correspondiente ya para ir interviniendo y a la misma vez plantear el tema de lo que viene a ser el plan de post inundación. Porque es un plan bastante integral y me imagino que van a empezar también los planes de prevención de incendios, porque no nos olvidemos, 2019, coordinador, los incendios estuvieron al orden del día en un año electoral y no nos olvidamos que este año también es electoral. ¿Se va planificando algo al respecto de prevención de incendios, coordinador? Claro que sí, desde el ministerio que corresponde ya se ha hecho las conversaciones correspondientes con el director del ABT también para que haga talleres de capacitación a los comunarios, socialización, concientización, para que en esta época
no llegue a suceder, porque este escenario se tiene que cuidar. No vaya a ser que se genere conflicto por motivo de incendio, ¿no? Sabemos que en estos escenarios hay actores políticos que salen a gritar mediante las redes sociales y empiezan a generar cierta incertidumbre en la sociedad. Entonces no se va a permitir ello. Se está trabajando en la socialización y ustedes mismos han visto que ese escenario fue la que generó una situación incómoda en el 2019 y hoy, pero ya desde el gobierno nacional se han implementado las reuniones multipartidarias con los diferentes partidos políticos, diferentes órganos del Estado, tanto asamblea, tanto ejecutivo, tanto lo que viene a ser el Tribunal Supremo Electoral, a la misma vez el órgano judicial, donde prácticamente puedan decir la modalidad y la regla de cómo va a ser la época eleccionaria, ¿no? Para que de aquí a mañana, como lo que pasó en el 2019, el Tribunal Constitucional no dijo nada, prácticamente no dijo si la sucesión del presidente transición fue constitucional, si correspondía o no, y hay que recordar que hicieron mal las cosas, por eso están presos los que asumieron aquella vez. Muy bien, y ese panorama esperemos de que no se repita en esta gestión. Coordinador, muchas gracias, es bueno saber desde distintos puntos del país cuál es la percepción en esta declaratoria de emergencia por los desastres naturales. Muchas gracias, será hasta otra ocasión. Gracias a ustedes, bueno, ahí estamos cuando lo requieran para brindar cualquier información desde Santa Cruz. Eduardo Pereira, coordinador gubernamental del departamento de Santa Cruz, que nos ha acompañado en este sector. Era necesario hablar de este tema. Una declaratoria de emergencia por inundaciones, desbordes de ríos, lluvias, se vendrán las heladas, se viene el invierno. Y son temas muy importantes para tocarlos, ¿no? Muy importantes para tocarlos. Y mucho más en esta gestión que es electoral. Algo que no habría pasado en 40 años, pues lo estamos teniendo en este 2025. Hemos hablado de la especulación en primera instancia sobre los desastres naturales y de esta declaratoria de emergencia, pero es momento de adentrarnos al tema político, que cada vez se va calentando más la situación de las elecciones generales para esta gestión. Y es por eso que ya lo tengo en conexión a nuestro siguiente invitado. Está junto a nosotros Adrián Kelka, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, que también nos va a brindar su análisis de esta situación y este panorama. Los saludamos de primera instancia. Adrián, ¿cómo te va? Es un gusto poder tenerte en contacto para la radio. Muy buenas tardes, un saludo cordial a ti y a todos los oyentes de este programa que sin duda llega a todo el país. Un gusto, en verdad. Adelante. Gracias por atendernos. A ver, esta semana se ha catalogado por el tema de las encuestas. Encuestas a la carta, encuestas al mejor postor, encuestas que van a definir supuestamente un candidato. Lo han manifestado Tuto, Doria, y cada quien por su lado con su empresa, contratando una tercera. No se han podido llegar a acuerdo ni siquiera aquello. Manfred Reyes Villa utilizando la misma metodología junto a Chi. Bueno, hay de todo, y el Tribunal Supremo Electoral, que tampoco ha autorizado ningún tipo de encuestas en este contexto que vamos viviendo. ¿Cuál es tu análisis al respecto de esta encuestitis, si lo podemos llamar, Adrián, en este análisis? Bueno, tú lo has manifestado y yo concuerdo plenamente. Las empresas especializadas en realizar las encuestas tienen un precio, y en ese sentido el que paga mejor obtiene una adhesión de acuerdo al interés de quien le paga. No son confiables desde nuestro punto de vista esas encuestas, porque no son imparciales además, y no están aún con la autorización oficial para recabar efectivamente la intención de voto de la población boliviana. Los segmentos que han escogido son muy selectos y afines para dar un determinado resultado. En
en ese sentido, pues con las encuestas todavía no nos indican quiénes han de ser real de la población. Adelante, lo está dando don Adrián. Al respecto de estas encuestas que están al mejor postor, es la que se realizan. Sí, efectivamente, esas encuestas no nos muestran todavía la verdadera tendencia del pueblo sobre los candidatos, pero podemos decir que, bueno, no hay mucho de novedoso entre los candidatos, son las mismas personas que estuvieron postulando en anteriores procesos electorales, además que muchos de ellos son responsables de la situación de crisis en algunos ámbitos que vive el país. En ese sentido, pues esas estadísticas no reflejan realmente el sentir de la población con relación a los candidatos que se están presentando, se están perfilando para asumir cargos jerárquicos en nuestro país. ¿Qué está reflejado en esas encuestas, Adrián? ¿Intereses personales, proyecciones, anhelos? ¿Qué va a estar reflejado en esas encuestas que las van a publicar? Yo considero que son intereses y datos muy amañados, por supuesto, para mostrarse como el candidato que tiene cierta preferencia en el electorado. No obstante, por lo que ya hemos señalado, no es una real muestra de la intención de la predilección de la ciudadanía. Todavía esas estadísticas no muestran el verdadero sentir del pueblo. Bien, estamos junto a Adrián Kelka, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, analizando este termómetro electoral que se va calentando día con día. Adrián, en la Asamblea Legislativa hay algunos proyectos de ley que en su intención es garantizar las elecciones generales, pero está existiendo boicot por los sectores del levismo y la oposición, y los identificados en aquellos que quieren hacer el boicot a estos proyectos de ley son seguidores de don Evo Morales. ¿Cuál es la verdadera intención de intentar boicotear unas elecciones, Adrián? Bueno, es lamentable que el sector ellos dicen que los intereses del país, del pueblo, pero en realidad son los que están asfixiando a Bolivia, no viabilizar esos créditos que en el pasado también se dieron, se aprobaron para intentar con dólares la economía de nuestro país, que haya ese flujo de dinero que permita la distribución de combustible normal, distribución mucho de libre disponibilidad como analistas del mismo. Condenamos duramente desde el sector laboral y en mi calidad de ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, pues condenamos esa actitud irresponsable, antipopular de los asambleístas, especialmente del sector evista y de la derecha, que no quieren dar vía libre curso a los créditos que están pendientes ya durante algunos años en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero lo más grave es que intentan frenar, boicotear el proceso electoral, que también está orientado a desgastar el gobierno del presidente Luis Arce. Muy bien, hemos retomado la comunicación con Adrián Kelka, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, y estábamos hablando del tema de las encuestas, y lo que va a reflejar son simplemente intenciones personales. Es parte de las manifestaciones y las declaraciones que las hemos tenido. Adrián, ¿cómo consideras este supuesto pacto de unidad entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga,
¿Respetarán sus acuerdos? ¿No lo respetarán al momento de poder definir sus candidaturas? ¿Cómo lo has visto esta situación, Adrián? Bueno, ellos están con una instrucción de parte de los voceros que tienen el extranjero, en Miami, Estados Unidos, y les han pedido que se unan para hacer un solo bloque, pero tienen ambiciones personales que les impide consolidar esa unidad, pero hay que señalar que estos personajes ya tuvieron su participación en los gobiernos neoliberales, y en ese sentido pues la población no confía prácticamente en ellos. Por eso también pagan a empresas consultoras para que puedan mostrarse como posibles candidatos con apoyo popular, lo que no es en realidad, ¿no? Especialmente los trabajadores de Bolivia, no vamos a votar por ninguna opción de derecha porque ya los conocemos. Su intención simplemente es reducir los derechos conquistados por los trabajadores y favorecer a un sector privilegiado ya que todavía existe en nuestro país, a la burguesía. En ese sentido, pues, ellos van a estar jugando con esas estadísticas, con esas encuestas, para pretender engañar a la población. No obstante, la población ya es madura y no se va a dejar engañar. En ese sentido, pues habrá que fortalecer el bloque popular para que podamos seguir profundizando el proceso de cambios que ha sido un espacio de construcción y participación del pueblo boliviano. Bien, ¿llegarán a un acuerdo? ¿Se romperá? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene? Si, digamos, gana Tuto, Doria se separará, o si pasa al revés, si gana Doria, Tuto se separará. ¿No existe quizá antecedente histórico en que puedan tener una unión estos sectores? ¿Usted considera de que tal vez se rompa esta supuesta pacto de unidad? Tienen intereses muy mezquinos ambos, y considero que como se sienten presidenciables, bueno, no van a lograr consolidar la unidad de la política desde mi punto de vista. Pero bueno, van a seguir jugando a esto y haciendo su papel. Reiteramos encuestas que los muestran, por favor, pero en realidad son las amañadas que no reflejan el pueblo boliviano. Muy bien, eso por el lado del sector de la oposición hoy en nuestro país, pero al otro lado, en el oficialismo, en el movimiento al socialismo, se tiene preparado un congreso para este fin de semana. ¿Cómo está viendo ese congreso, don Adrián? ¿Se tiene por lo menos previsto de que se van a tocar los estatutos? ¿Cuál es su lectura al respecto de este congreso del MAS este fin de semana, don Adrián? Bueno, esperemos que nuestros compañeros de instrumento puedan participar en ese evento y puedan también darle respeto al pueblo boliviano, porque en el MAS están incorporados muchos sectores del pueblo, del campo, de la ciudad, y en ese sentido pues esperemos que puedan tratar los temas previstos en la agenda, ¿no? Y puedan darle certezas al pueblo boliviano, especialmente la consolidación del proceso de cambio, que tiene que tener continuidad. Nuestro modelo económico es muy bueno, tiene buenas bases, y hay que seguir profundizándolo. Don Adrián, de darse esta situación en el proceso de cambio, como lo han catalogado, ¿qué estaría entrando en riesgo? ¿Qué estaría en riesgo en perder si es que no se consolida una unidad por parte también del movimiento al socialismo? Bueno, está en riesgo todo avanzado, compañero, con las diferencias internas y lógicas que tiene el instrumento político. En la primera etapa del gobierno del compañero Evo ha avanzado en varios temas, especialmente de la redistribución de la riqueza, y con el gobierno del compañero Lucho Arce pues se
han recuperado varias cosas para la población boliviana, como es el tema del derecho a la educación gratuita, la atención de salud y lo más importante, la política de industrialización, que si bien no está en su punto más alto, pero ya tenemos varias industrias consolidadas que de hecho han de permitir que Bolivia tenga más recursos. Entonces está en juego todo ese proceso que se ha avanzado para todo boliviano. De ahí que es importante la realización de ese Congreso del instrumento máximo CSP. Don Adrián, en este mapa electoral, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ha mencionado de que en estas elecciones el futuro presidente o presidenta lo va a elegir la ciudad de El Alto por su cantidad de población y además su incidencia política. ¿Coincide con la alcaldesa? ¿Cuál es su perspectiva a que El Alto pueda definir el futuro político del país, don Adrián? Nos caracterizamos por ser combativos ante las injusticias, pero también nos caracterizamos por ser sensatos en la lucha. Es una ciudad que crece cada día indudablemente, con un movimiento económico importante, y obviamente la población ha crecido de tal modo que tiene un electorado bastante considerable, que efectivamente puede inclinar la balanza en las elecciones próximas, de tal modo que, bueno, muchos candidatos han de querer captar esa votación, pero la mayor parte de la población de Aranjuez siempre ha respaldado y es más bien protagonista de la construcción del proceso de cambio, de tal modo que va a apoyar la continuidad de quienes sean candidatos y mantengan el proceso de cambio y lo profundicen más. Don Adrián, ante estas propuestas, ante esta seducción de la población electoral, ¿de qué se tiene que cuidar la población de El Alto? Porque van y les ofrecen cielo, mar y tierra, pero la población, como usted lo menciona, es bastante sabia. ¿De qué se tiene que cuidar la población electoral en la urbe alteña? Bueno, tenemos que cuidarnos de esos personajes volubles, aquellos pasa, como decimos en términos populares, y de los ofrecimientos que hagan algunas personas, como el señor Doria Medina, etcétera, que a través de sus spots pretende mostrar creación de fuentes de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, la población alteña y toda la población boliviana tiene que cuidarse de estos candidatos de la derecha que son habilosos para mentirle a la población, solamente están buscando su voto. En ningún caso ellos proponen acciones para mejorar la situación económica y social de las bolivianas y los bolivianos. La ciudad del Alto es una ciudad bastante pujante e importante, y entre estas seducciones, bueno, a tener mucho cuidado, lo que menciona Adrián Kelka, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana. ¿Cómo está en formación política las nuevas generaciones en el Alto, don Adrián? Usted que está en contacto permanente con las nuevas generaciones, jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, ¿cómo ha visto esta perspectiva en preparación, en lectura del contexto boliviano en el cual estamos viviendo al momento de poder elegir su siguiente voto, don Adrián? Bueno, consideramos que existe la madurez necesaria, pero lamentablemente las redes sociales desinforman bastante, y en ese sentido pues consideramos que hay que hacer una alerta especialmente a las nuevas generaciones de que no todo lo que se publican en las redes sociales son ciertas. Ese es el peligro de toda la población joven en todo el país y en todos los países, diría yo, particularmente en la ciudad de El Alto. Entonces vamos a estar protegiendo a nuestra juventud, a nuestra población, de las redes sociales que generan más bien desinformación, y es bueno acudir a los medios oficiales de comunicación para informarse, para
y la realidad que se vive en el país, fundamentalmente. Don Adrián, entonces, las campañas que son tradicionalmente conocidas en las calles, en las plazas, en los mercados, ¿hay que trasladarlas también a las redes sociales, don Adrián? En el mundo de lo posible, todos los medios nos han de servir para mostrar lo que se ha avanzado en el proceso de cambio, pero lo que se puede seguir avanzando también. Entonces, yo creo que se van a utilizar todos esos medios para hacer la campaña, la discusión sobre el proceso electoral que ya vive el país. Es uno de los factores y además otra de las herramientas que van a estar empleadas y las hemos visto en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, en otras formas también de difusión de información que lamentablemente muchas de ellas están erróneas. Don Adrián, muchas gracias por atendernos. Sé que es muy apretada su agenda y lo vamos a estar invitando más seguido porque la lectura desde la Ciudad del Alto es bastante importante y cada vez falta menos, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses para llegar a las elecciones y esto se va a ir aumentando desde decibeles conforme vayan pasando los días y vayamos conociendo las propuestas de las situaciones que se dan en ese aspecto. Muy bien, le agradecemos a don Adrián que nos ha atendido muy gentilmente en el programa en esta jornada. Bien, amigos, amigas, a ver, hemos hablado de los temas importantes. El mes de marzo que se ha tenido, como lo habíamos dicho al inicio del programa, con mucho movimiento económico en las fiestas de carnavales, pasando por una época de especulación, tema de carburantes, innegable, las filas que ha existido y se han ido acabando poco a poco y se han ido reduciendo poco a poco, es muy importante para que la gente lo pueda tener, y esperemos que en el próximo mes, ya en el mes de abril, podamos tener muchos mejores días positivos para nuestro país ante estos anuncios también de convulsión que no favorecen y no convienen absolutamente a nadie. Entonces vamos a estar tomándole el pulso a través de los distintos medios de comunicación. ¿Quiere repetir la entrevista? Pues visite nuestro Facebook en RPOs Bolivia, con ese nombre nos encuentra en Facebook. En YouTube está también la entrevista inextensa en RPOs Bolivia, también lo encuentra en TikTok para poder tener las cuentas ya verificadas. Usted puede ver la cuenta verificada y la información obviamente verificada que se publica a través de esa plataforma, y la página web www.rpo.bo y la página web también de redpatrianueva.bo, donde puede encontrar toda la información y además la radio en vivo. Han sido muy amables por su atención y también agradecemos a Red Patria Nueva por reflejarlo y al periódico Ahora el Pueblo. El compromiso, volver en la siguiente semana. Agradecer en la producción a Sergio Caro, en coordinación a Elena Quispe y su servidor Marcelo González. Han sido como siempre muy amables por toda la atención dispensada y volvemos con la radio así cuando la noticia lo amerite. Excelente resto de jornada. Permiso. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.